Vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Hoy les quiero hablar de cicatrices. ¿Cuántos conocemos las cicatrices? Yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento nos hemos cortado, nos hemos caído, nos hemos raspado y nos ha quedado una cicatriz, ¿no? Algunos han sido por que no nos fijamos, otros han sido porque, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué les diré? Pues nos suceden cosas que nos hacen otras personas, ¿verdad? Este, o nos pegamos o no sé. Y se forman cicatrices en nuestra piel, ¿no? Nuestro cuerpo es tan sabio que cuando hay una herida, le llama a todas las células que tenemos y empiezan a trabajar para cerrar esa herida. Y a veces si no cierra bien, pues nos queda una cicatriz medio fea, ¿verdad? Pero pues si quieren, ahí hay Cicatricure. Ese les ayuda. El problema que de las cicatrices que vamos a hablar, el Cicatricure no sirve para nada. Ese es el problema. Entonces, empecemos el día de hoy. Pero antes de que empecemos, quiero que hagas algo conmigo. Yo sé que la mayoría de los que están aquí ya hicieron su decisión de fe, ¿verdad? Me van a decir, bueno, ¿y qué es la decisión de fe? Bueno, pues la decisión de fe es cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero a veces pensamos que con nada más hacer esa decisión, ya está todo solucionado y no hay problema. Pero hoy quiero que hagas algo conmigo. Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón. Y vamos a hacer algo que muchas veces, o a lo mejor ya lo hiciste en algún momento, pero hoy quiero que lo hagas, porque esto que te voy a hablar el día de hoy va a romper un esquema en tu vida y va a ser algo diferente en tu vida. Y repite conmigo, Señor Jesús, hoy te pido que entres a mi vida, que tomes el control, que me enseñes cómo debo de caminar, cómo debo de ser y sobre todo que me enseñes cómo debo de sanar esas cicatrices que tengo en mi interior, que yo no puedo sanar, que solo tú puedes sanar, pero hoy vengo a reafirmar mi compromiso contigo. Quiero ser libre de toda atadura, de toda maldición y de todo lo que ha afectado mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, Hebreos 12, 15. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a leerlo nuevamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay hombres y mujeres que llegan a Cristo con lágrimas en los ojos, confesaron a Jesús como Señor, fueron bautizados, levantan sus manos en la iglesia, comenzaron una nueva vida, porque la Escritura dice claramente allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora la pregunta que te hago a ti, que estás aquí en este lugar, ¿ya pasaron las cosas viejas? No me contesten. Pregúntenselo a sus adentros. ¿Ya pasaron las cosas viejas? El viernes hablábamos de la música, ¿no?
Y hablamos de algunos temas que decíamos, cuando escuchas un tema musical, a veces te puede traer algún recuerdo, puede ser un recuerdo bueno o un recuerdo malo, ¿no? Y a veces, y decíamos, pero habemos otros que ya somos muy maduros que podemos oír la música que sea y no nos causa nada. No sé qué efecto causa en ti la música. Pero si nos vamos a este versículo de la Biblia, dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero la pregunta es aquí, los que estamos aquí estamos en Cristo. Y la pregunta es, ¿las cosas viejas ya pasaron? Es una pregunta que debemos hacernos a nuestro interior. Con el paso del tiempo, descubren algo inquietante. Aman a Dios, pero reaccionan como el viejo hombre. Oran, pero temen. Adoran, pero desconfían. Sirven, pero viven con heridas no tratadas. Entonces surge la pregunta profunda: ¿cómo puede alguien ser una nueva criatura y aún estar gobernado por cicatrices? ¿Se acuerdan que les enseñé un canto aquí, no? Que dice, ¿cómo estás, no? Herido pero caminando. Herido pero en proceso. Sí, ya, por eso. La palabra nueva en 2 de Corintios 5:17 no habla de algo superficial, sino de una nueva naturaleza. Sin embargo, aunque el espíritu es regenerado, el alma necesita ser renovada. Porque está escrito en Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es donde comienza el conflicto. Porque muchos fueron salvos. Levanten la mano los que son salvos. Se supone que todos los que estamos aquí somos salvos. Pero no fueron sanados en áreas profundas de su historia. Aquí viene el problema. Y lo que vivieron en el mundo dejó marcas, que todavía condicionan su manera de amar, confiar y reaccionar. El enemigo no solo hiere en el momento del trauma, siembra mentiras que permanecen por años y te dice, no confíes en nadie, si amas te traicionan, si muestras debilidad te destruyen, no vales lo suficiente. Y esas voces, aunque el creyente ya está en Cristo, siguen susurrando en el corazón. ¿Por qué? Lo dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pon tu mano otra vez en el pecho y siente. ¿Sientes tus latidos? Eso quiere decir que tienes corazón. Y la palabra dice aquí en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántos en algún momento de su vida han sido engañados? Pues yo creo que todos, la mayoría hemos sido engañados en algún momento de nuestra vida. Pero el problema no es el engaño, el problema es la herida que causa el engaño y luego la cicatriz que deja el engaño. Porque en ocasiones te puede engañar una persona y después puede esa persona decirte algo bonito y ya vuelves a confiar en esa persona, pero te vuelve a causar algo. Es como una historia que veía yo hace muchos años, no sé si todavía exista por ahí, que se llama Me trajo flores. Y es la historia de una mujer que se casó con un hombre iracundo. Y está ahí diciendo que la golpeaba y le hacía cosas y llegaba con flores y así, y así, y así, hasta que un día la mata.
¿Y por qué la mujer seguía ahí? Bueno, la historia no dice el por qué. Pero llega un momento en el que te acostumbras a tantos golpes que ya, dice por ahí que ya estás curtido, ¿no? Ya. Yo cuando iba a la escuela en la primaria, pues aunque el maestro, antes los maestros nos daban de reglazos, ahora los maestros son muy light. Ahora los maestros ya no te dicen nada, ni te avientan el borrador, ni te avientan el gis cuando estás distraído. O te rompen el ¿qué? El metro. Ah, sí, cierto, una regla de esas grandototas, ¿verdad? Sí, es cierto. A mí me tocaron varios borradorazos, o te daban así, ¿no? Así te ponían las manos, estaban con el borrador. Dios bendiga a nuestros maestros, ¿verdad? Porque gracias a ellos somos personas de bien. Ahora en este tiempo nuestros jóvenes, si les hablas feo, se ofenden. Yo no digo los que están aquí, ¿verdad? Yo digo otros jóvenes de por allá. Pero tienes que ir sanando esas heridas de alguna o de otra forma. Lo platicaba hace ratito lo de la bicicleta, ¿no? Me costaron cinturonazos. El hecho de haber tirado a mi papá sin que yo tuviera la culpa me costaron cinturonazos. Y yo dije, para curar eso y no odiar a mi padre, mejor no vuelvo a agarrar una bicicleta porque me puede causar algo, ¿no? Lo mismo dije del cigarro, ¿no? Cuando fumé a mi temprana edad, ¿no? Imagínense, a los 8 años ya ser un fumador compulsivo. No, no es cierto, no, fumador compulsivo. Me tocaron 3 cinturonazos por cada fumada que le daba. Y el cigarro que usaba mi abuelo era de esos cigarros largos. Me aventé 20 fumadas. Imagínense cuántos cinturonazos me tocaron. Gracias a Dios ya no volví a tocar el cigarro. Pero sigamos aquí adelante con lo que quiero enseñarles hoy. Hay creyentes que fueron engañados, maltratados o humillados por parejas impías. Y cuando llegan a Dios desean empezar de nuevo, pero viven esperando que la historia se repita. Vigilando cada gesto, interpretando cada silencio como amenaza, porque la herida del pasado gobierna el presente. Proverbios 4:23 advierte algo. Proverbios 4:23 advierte algo. Vamos a ver ahí Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, a ver otra vez, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Pero a veces somos tan inconscientes que le damos nuestro corazón a cualquiera. Cuando el corazón está herido, lo que fluye es miedo. No es falta de fe. Es una cicatriz no tratada. Algo similar le ocurrió con la mujer samaritana. ¿Sí se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Bueno, ahí en Juan capítulo 4, versículo 16 a 18 aparece la historia, no la busquemos, pero ahí se las dejo. Está hablando con Jesús. Ella había tenido 5 maridos y vivía con uno que no era suyo. No era solo el pecado repetido, era una historia de vínculos rotos. Y cuando Cristo la confrontó, no lo hizo para humillarla, sino para sanar su raíz. ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice Isaías 61:1. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué vino Jesús? A vendar a los quebrantados de corazón. Si yo te preguntara ahorita, no me lo contestes, pero si yo te preguntara, ¿cuántas heridas tienes en tu corazón el día de hoy? Podríamos decir que muchas, ¿no? Y algunas que no queremos externar. Algunas las externamos, pero otras no las queremos externar porque son nuestras. Continuamos. Después del encuentro, ella ya no huye de la vergüenza. ¿Sí se acuerdan qué dice la lectura ahí? Que ella, ¿por qué iba a esa hora al pozo a tomar el agua? Nadie le decía nada, ni la humillaban, ni la insultaban. El ser humano tiene por característica hacer eso. Cuando alguien cae en pecado, cae en un error, tienes la característica de humillarlo más. En vez de levantarlo, lo pisoteas más. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Nosotros tenemos que
ayudar a los que están caídos, no pisotearlos más ni hundirlos más. Se convierte en testigo porque cuando Cristo sana, transforma la historia. Y ella pudo tener, ya no se habla más de la samaritana, pero pudo tener una vida normal. Yo creo que sí, porque tuvo un encuentro con Cristo. Ahora, cuando tú viniste a Cristo, ¿tuviste un encuentro con Él o no has tenido todavía ese encuentro? Ahí te lo dejo de tarea. Hay creyentes que crecieron sin abrazos. ¿A cuántos de ustedes no los abrazó su papá o su mamá? A lo mejor a muchos los abrazaba mucho su papá, su mamá, ¿no? Pero alguien de tu familia o alguien cercano a ti pudo no hacerlo. Entonces, cuando tu esposo no te abraza o no te dice una palabra de cariño, pues no tienes problema. ¿Por qué? No nada más hablando tu esposo, tu esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca tuviste eso. Y es una herida que jamás has sanado. ¿A cuántos de ustedes en algún momento de su vida, no lo digo que sea ahorita, en algún momento de su vida, les costó trabajo abrazar a alguien? ¿A cuántos les ha costado trabajo decirle a alguien, te amo, te quiero? Y son palabras bien sencillas, pero su significado va desde adentro del corazón. Crecieron sin abrazos, sin afirmación, sin palabras de amor. Aprendieron a sobrevivir solos, a no necesitar a nadie, a endurecer su corazón. Ahora aman a su esposa e hijos, pero no saben demostrarlo. Se quedan rígidos ante un abrazo, se incomodan ante una caricia, responden con silencio cuando deberían responder con ternura y se justifican diciendo, yo soy así. Pero esa frase muchas veces no es identidad, es cicatriz. La Escritura enseña, ahí en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Jesús. Por eso lo podemos amar. Entonces, si alguien no te ama, o tú no puedes amar a alguien, es porque nadie te amó primero. Y a veces eso viene desde nuestra casa. Les comentaba yo la otra vez, ¿no? Que yo crecí desde muy chico, yo no tuve a mi papá conmigo, desde muy chico yo no tuve a mi mamá conmigo, yo no tuve ese afecto. Y yo pensé que estaba normal y era normal, pero en una ocasión mi suegro le dijo a mi esposa, ¿cómo quieres que Víctor te abrace? ¿Cómo quieres que Víctor te diga que te ama? ¿Cómo? Si a él no lo amaron de chico, ¿cómo quieres que él haga eso? Y mi esposa le preguntó a mi suegro, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo o qué? ¿Me busco otro que sí me ame, que sí me abrace, que sí me quiera? Le dijo mi suegro, no, simplemente ora por él, porque él necesita ser amado. Y como les vuelvo a decir, no se trata de que seas el mejor creyente, se trata de que sanes las heridas que alguien en algún momento en tu vida te causó. No te digo que las vas a olvidar, no te digo que ya no las vas a recordar, sí, pero ya no te van a doler. Por ejemplo, déjenme ver, yo tengo un montón de cicatrices. Creo que por aquí tengo una. O es en este brazo, no, déjenme ver. Tengo una bien chida. No, ya, creo que esta se me borró. Sí, no, acá está. Tengo esta cicatriz aquí. Esta cicatriz que tengo aquí, ¿sí la alcanzan a ver? No, bueno, sí, bueno, los que están, pues tú no, hija, pues ponte lentes, hija. Bueno, tengo aquí esta cicatriz y me la hizo una persona con unas tijeras. No me duele ya. Ahí se quedó, pero no me duele ni siento nada raro. Pero tampoco siento rencor por la persona que me lo hizo. El problema es de que te duele una cicatriz y cuando te la ves recuerdas lo que esa cicatriz te causó. Y no sé, pero te puede causar odiar a esa persona, ¿no? Cuando el amor del Padre es recibido profundamente, capacita para amar.
Yo tuve que recibir el amor del Padre y no lo recibí yendo a la iglesia. No por esto yo no estoy diciendo que el que tú vengas a la iglesia no vas a recibir el amor del Padre. No, lo recibí porque una mujer estuvo orando y le estuvo clamando a ese Padre. Enséñale a amar para que me ame. Enséñale a decir te amo. Enséñale a decir esto. Enséñalo a abrazar para que Él me pueda amar. Y cuando el Padre me enseñó ese amor tan profundo, entonces yo pude abrazar a mi esposa y pude decirle te amo. Te voy a contar un secreto de mi vida que a nadie le había dicho. Bueno, sí, ya lo había dicho, pero a ninguno de ustedes se los había dicho. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, y esto es verídico, y ahí está mi esposa, yo junté toda mi quincena para comprarle el anillo de compromiso. Le di el anillo de compromiso, después se hizo el merequetengue que se hace de ir a pedir la mano y todo eso. Pues ya era más que nada era trámite porque casi yo siempre vivía ahí con mis suegros, pues iba a la iglesia con ellos, estaba ahí con ellos, pues ya prácticamente era un miembro más de su familia, nada más fue mero trámite el ir a hacer todo eso y comer pozole que hizo mi suegra, ¿verdad? Más que nada por eso lo hicimos. Pero la noche antes de casarnos, la noche antes, ya estaba todo listo, ya estaba comida, ya estaba todo listo, ya habíamos hablado con el pastor de la iglesia. La noche antes teníamos que ir, nosotros nos casamos un viernes por el civil y el sábado nos casamos por la iglesia. Pero la noche antes de ir al registro civil, mi esposa me dijo, no me quiero casar contigo y me dio el anillo. Como hombres, bueno, los que estamos aquí, bueno, acá están estos dos chicos, pero todavía no saben lo que es amor, ¿verdad? De esa manera, pues es una humillación muy fuerte, ¿no? Que una mujer te regrese el anillo y te diga, no me quiero casar contigo. Y yo le dije a mi esposa, por lo mismo que yo no sabía lo que era amar. Yo le dije a mi esposa, no, ahora te casas conmigo. Me gasté todo mi sueldo en ese anillo. Hicimos toda una pantomima. Me hiciste ir con el pastor, porque ahí mi esposo, cuando fuimos con el pastor, pues iba mi suegro, mi suegra, mi esposa y yo solito, porque mi familia no iba a la iglesia. Todavía el pastor me condicionó las cosas. Y le dije, nos casamos. Ya después, no sé si han visto por ahí, hemos subido fotos de nuestro matrimonio por el civil. Ella pues estaba así entre contenta y no tanto. En las fotos de la iglesia, pues yo estaba muy feliz, siempre salía sonriendo en todas las fotos. Y una vez me hizo una pregunta a mi esposa ya hace mucho tiempo y me dijo, ¿por qué sonreías en todas las fotos? Y le dije, porque cuando yo te vi y cuando creció ese sentimiento de amor como mujeres, de hombre a mujer, yo dije, me voy a casar con ella. Y cuando estaba en la iglesia, cuando ya iba yo a la iglesia, porque de novios empecé yo a ir a la iglesia, yo decía, y le decía a Dios, si ella va a ser para mí, va a ser mi esposa, tú vas a hacer todo lo posible, Dios, para que yo me pueda casar con ella. Así me pongas a las mujeres más exuberantes, para la única que voy a tener ojos va a ser para ella. Yo no digo que mi esposa ahorita no sea hermosa, para mí es hermosa, pero antes de joven todavía era más hermosa, más todavía. Y cuando ella me aceptó con todos mis problemas y mis errores que yo tenía como joven, por todos los rechazos que había tenido, todas las situaciones, en ella yo encontré esa parte de amor que me ayudó mucho. Y me hizo comprender muchas cosas. Y trae a mi mente esta historia que está ahí en 2 de Samuel 9. No sé si ustedes conocen la historia de Mefiboset. ¿No la han leído? Bueno, ahí léanla con calma después, ahí en 2 de Samuel 9, con calma léanla. Pero es una historia muy, muy impactante. Mefiboset era uno de los hijos del rey Saúl. Pero cuando se cayó de chico, él quedó inválido.
sus piernas no servían. Él vivía lisiado y escondido en Lodebar. Y cuando el rey David, ese sí lo conocen todos, ¿no? ¿Quién era el rey David? Cuando el rey David lo llama, él responde. Fíjate cómo responde una persona cuando está herida y no está sanada. Él responde, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjate de qué manera se sentía esa persona, que le dijo a David, ¿quién es tu siervo para que lo mires a un perro muerto como yo? Y esa no era humildad, era identidad deformada por la caída. Sin embargo, David lo siente en la mesa como hijo. Es una imagen profética de la gracia que redefine al herido. Muchos están sentados en la mesa del rey, pero siguen pensando como lisiados emocionales. Otros no pueden perdonar a sus padres por abandono, por violencia o por ausencia. Cada recuerdo reactiva el enojo, cada conversación interna revive el dolor. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Advierte que la raíz de amargura brota y contamina a muchos. Y Jesús mismo declaró, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos han sido ofendidos por alguien? Yo creo que todos podríamos levantar la mano y decir, hemos sido ofendidos. Pero el problema no radica en eso, radica en que tú perdones a esas personas que te ofendieron. ¿Por qué? Porque el día de mañana vas a ir delante de tu Padre y Él te tiene que perdonar tus ofensas. Pero si tú no perdonaste, ¿cómo quieres ser perdonado? El perdón no justifica el daño, pero libera el alma del veneno. José, otra historia. ¿Han leído la historia de José? Esa sí la han leído, está en Génesis, ¿no? José fue traicionado por sus hermanos, no nada más por uno, sino por todos. Fue vendido, fue encarcelado injustamente. Ahí en Génesis 37 y 39, capítulos 37 y 39, pueden leer toda la historia. Pero cuando Dios lo levanta, Él puede decir, y eso lo dice en Génesis 50, 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. No negó el mal, lo entregó a la soberanía de Dios. Y eso es una sanidad verdadera. ¿Cuántos en este momento traen situaciones o están cargando problemas? Yo creo que varios, ¿no? Hoy es el tiempo de entregarlos. Hay quienes viven atrapados en vergüenza por pecados pasados, aunque ya fueron perdonados. Sirven, pero se sienten indignos. Adoran, pero se creen tolerados, no amados. Sin embargo, dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelvo a la pregunta del principio, ¿quién está en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué condenación puede haber en ti si estás en Cristo Jesús? Pero aún tú te sientes condenado. Yo podría preguntarte, y no quiero que me contestes ni me lo digas, pero podría preguntarte, ¿qué hiciste en tu vida para sentirte indigno de Dios? Y me podrías decir el pecado o la falla o el error que tú quieras y gustes, lo que tú mandes. Pero si tú viniste a Cristo y tú dijiste, yo quiero estar con Cristo, yo quiero ser amado o amada por Cristo, Él te puede sanar todas esas heridas. Porque Él te dijo que no te va a condenar. El enemigo te está acusando día y noche. Eso está en Apocalipsis 12:10. Alguien ayúdeme a leerlo.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Ya lo tenemos aquí? Ah, sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es el trabajo del acusador? De estar acusándote día y noche, de cosas de las cuales tú ya fuiste perdonado, pero él sigue acusándote día y noche. Pero ahí, si te das cuenta, está diciendo que ya había sido lanzado fuera. ¿Dónde te imaginas que estaba el acusador? Sí, ¿no? Porque dice que estaba delante de nuestro Dios acusándonos. ¿Dónde te ha dicho la religión que está el acusador? Entonces, ¿quién miente? ¿La religión o la palabra de Dios? Fíjate otra, esa no me la sabía yo, acaba de salir. Acuérdate lo que dice ahí en Job, que dice en el primer libro, en el primer capítulo de Job. Que le dijo, ¿no? Llamó Dios a todos, ¿no? Y entre ellos iba Satanás o Lucifer, ¿no? Y le dice, ¿de dónde vienes? De andar rondando la tierra. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, sí, pero a ver, hazle esto, hazle aquello. Bueno, te permito que le hagas, pero no toques su vida. Entonces, ¿puede entrar? Claro que puede entrar. ¿Pero va a ser destituido? Claro que va a ser destituido. Aquí viene una controversia rápidamente, no nos vamos a meter en eso porque si no nos vamos por otro lado. Pero dice, ¿no? Oh lucero que fuiste lanzado, ¿no? Te vi caer como rayo. Y muchos dicen que se llevó a la tercera parte de las estrellas, ¿no? Que son los ángeles. Pero ya esa es otra historia, después les daremos un estudio sobre eso. Pues sí, porque si no ahorita me meto esa historia y ya no acabo esta y ya saben cómo soy, que le meto de chile, mole y pozole. Pero Cristo intercede por nosotros. El enemigo está acusándote todo el tiempo, pero si tú estás en Cristo, Él está diciendo, no tienen condenación, no tienen condenación. El problema es cuando ya nos separamos de Cristo. Ahí ya no puede defendernos Él. Es como un abogado que contratas para que te defienda en algún caso, ¿no? Estás con ese abogado y ese abogado te está defendiendo, pero si dejas de estar con ese abogado, él ya se dice, yo me lavo las manos y ya no te defiendo porque tú ya no quisiste que te defendiera. Tú te quisiste ir, así que yo ya no te puedo defender. La cicatriz se vuelve prisión cuando se escucha más la acusación que la gracia. Pregunta, y no me la contestes, pero aquí viene una pregunta. ¿De qué te acusan? Piensa algo de lo que te acusa X persona. Y eso retumba más en tu cabeza que la gracia de Dios. Porque cuando tú dices, híjole, es que si dice esto de mí esta persona, pero el Espíritu Santo te dice, hey, take it easy, woman. Ya Dios hizo algo por ti, tú ya fuiste perdonada, pero esa vocecita, como nos ponía las caricaturas, ¿no? Que salía el diablito aquí y el angelito acá, ¿no? Que te decía, no hagas eso, y acá el diablito, no, sí, mira que esto y aquello. Esa vocecita te sigue acusando y esa cicatriz sigue ahí. Hay traumas más silenciosos, creyentes que reaccionan con ira desmedida porque la agresividad fue el lenguaje que aprendieron en casa, creyentes que complacen en todo por miedo a ser abandonados,
creyentes que interpretan cada corrección como rechazo, personas que sabotean relaciones sanas porque no saben habitar en paz. La Escritura enseña en Proverbios 18:14, el ánimo angustiado, ¿quién lo soportará? Mostrando que el alma herida puede sostener al cuerpo enfermo, pero cuando el interior está quebrado, todo se desmorona. Por eso el Evangelio no solo salva el espíritu, restaura el corazón. Dice el Salmo 147:3, porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Volvemos nuevamente a una parte que les he mencionado muchas veces, casi en la mayoría de mis predicaciones. ¿Qué pasó con la mujer encontrada en adulterio? Te voy a pedir algo. Yo sé que ustedes son unas personas bien pensantes, pero ponte en el papel de la mujer encontrada en adulterio en el tiempo de Jesús. Y imagínate todos los hombres, o todas, no sé si habían también mujeres, pero imagínate a todos rodeados para aventarte una piedra. Y la única persona que podía salvarte estaba allí agachado escribiendo en la tierra. Y cuando la gente le dice, a ver, Jesús, la ley dice, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que tenemos que hacer esto. ¿Tú qué dices? Y ves que Jesús se para y en ese momento como que respiras aliviada, ¿no? O aliviado, dices, ay, me va a salvar, ¿no? Pero ¿qué hace Jesús? Les dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primer piedra. Tú como mujer o tú como hombre que está siendo acusado, ¿qué pensarías en ese momento de Jesús? ¿Mm? Que no hace nada, que les da más, échale más leña al fuego. Y él se agacha como si nada, seguir escribiendo, ¿no? Una pregunta que yo me he hecho muchas veces y he querido que me contesten, ojalá y Dios me la conteste. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? ¿Qué estaba escribiendo? No dice la palabra que estaba escribiendo. Él dice que estaba escribiendo, pero ¿qué estaría escribiendo en ese momento? Que lo tenía no tan ocupado, sino porque él sabía y él conocía los corazones de todas las personas que te están tratando de aventar la piedra. Pues podría ser. O a lo mejor estaba preparando el sermón del monte, ¿no? No sé. Y tú, siendo acusado, dices, híjole, me va a caer la primer piedra, ¿no? Porque ya les dio la libertad. Pero es sorprendente lo que hace Jesús. Porque tocó donde debería tocar a las personas que te estaban acusando. Les tocó y les dijo, ninguno de ustedes son dignos de arrojarle una piedra a esta persona. Es como si ahorita yo les dijera, vamos a apedrear todos a Isa. Sí, porque fue sorprendida en adulterio y todos salen y agarran su piedra, ¿no? Agarren su piedra y unos van a agarrar hasta un ladrillote, ¿no? Yo estoy fuerte, yo le aviento el ladrillo. Pero en ese momento nos dice el Señor a todos los que ya tenemos nuestra piedra lista para aventarla, ¿no? A ver, checa tu corazón. ¿Tú jamás has hecho algo? ¿Tú jamás has pecado? Y Jesús no les estaba diciendo si no alguno de ellos había adulterado, ¿no? Sino simplemente les estaba diciendo, ¿alguno de ustedes no ha roto la ley? Si yo ahorita les hiciera una pregunta o nos hiciéramos una pregunta y pudiéramos contestarla, ¿alguna vez no hemos roto una ley? Podríamos decir que sí, ¿no? ¿Qué nos da derecho a apedrear a Isa? Nada, nada. Pedro negó a Jesús por miedo.
Pero el Señor no lo descartó. ¿O ustedes se imaginan que haya dicho, Jesús, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces? Y sucedió. Y Jesús le dijo, ya no cuentas, ya no estás dentro. Al contrario, lo restauró. ¿Y sabes en qué momento restauró Jesús a Pedro? No me digan que no han leído esa historia. ¿En qué momento lo restauró? Le dijo, tú eres Pedro. Pero le dijo el Señor, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó lo mismo, ¿me amas? La negación fue la cicatriz, la restauración fue la identidad renovada. Sí lo negó, pero lo amaba. Lo negó a lo mejor por miedo, por no sé, lo que pueda hacer. La pregunta es aquí, si tú y yo nos quedamos después del rapto, ojalá y no, ¿verdad? Toquen madera. Ojalá y no nos quedemos, pero si nos quedamos y te dicen, niega a tu Dios para que puedas seguir viviendo, ¿qué harías? José dice que se muere. ¿Quién más? El problema es, por ejemplo, digo, ojalá y nuestros hijos, todos nuestros hijos se vayan, ¿no? Pero si tus hijos se quedan y ves que te están poniendo una pistola en la cabeza y ves a tus hijos enfrente de ti y te dicen, niega a tu Dios para que vivas, y tú no lo quieres negar porque amas a Dios. Pero dices, si lo niego se van a quedar mis hijos solos, ¿qué van a hacer? ¿Qué harías? Ahí está la prueba. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, deja esto y sígueme? Ni no lo dejas. Sigue. Porque es más fácil dejar de seguir a Jesús que dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. El endemoniado gadareno vivía entre sepulcros, hiriéndose a sí mismo. Eso está en Marcos 5:5. Esa es la imagen de un hombre destruido por tormentos internos, pero cuando Cristo interviene queda sentado, vestido y en juicio cabal. No fue solo liberado, fue restaurado a su dignidad. ¿Se acuerdan que la leyenda de lo que dice ahí, no? Estaba entre los sepulcros y estaba encadenado y a veces rompía las cadenas y todo eso. Pero Jesús lo restaura. La mujer encorvada por 18 años estaba atada. Eso está en Lucas 13, versículo 11 al 16, para que lo lean. Y Jesús la llama hija de Abraham y rompe su atadura. ¿Por qué? Porque le está dando una identidad y esa identidad parece que la está liberando. Por eso la pregunta y por eso lo que hicimos al principio, que oramos, ¿no? Porque necesitamos tener esa identidad de hijos. Porque si no tenemos la identidad de hijos, las cicatrices que hay en nuestra vida van a seguir caminando.
Hay creyentes que en el mundo fueron líderes, dirigían equipos, imponían criterios, tomaban decisiones sin rendir cuentas a nadie, pero cuando llegan al reino, el orden cambia, porque la escritura dice ahí en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Y cuando tú eres líder, y no me van a dejar mentir, pero cuando tú eres líder de algo, es muy difícil que quieras sujetarte a alguien. Y te digo porque yo lo he pasado. La cicatriz del liderazgo sin sujeción se activa. Por fuera dicen amén, pero por dentro juzgan cada palabra del altar, cuestionan decisiones, comparan constantemente y no logran entrar en el orden del reino. Y no es que no amen a Dios, es que no han sido sanado su relación con la autoridad. Jesús mismo, siendo hijo, dice allí en Lucas 2:51, descendió con ellos y estaba sujeto a ellos. Si Cristo se sujetó, ¿cómo el creyente no necesitará aprender el orden? Muchas veces esa resistencia no es más, no es de discernimiento espiritual, es orgullo herido y disfrazado de criterio. Hay creyentes que en el mundo hablan de todo y de todos. Eran rápidos para opinar, hábiles para comentar, expertos en rumores, y cuando llegan a Dios no han permitido que el Espíritu Santo gobierne su lengua. La Biblia lo dice, no sé si lo leyeron ahí en Proverbios, que la lengua tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Cuando tú le dices algo a alguien, si se lo dices para causarle un daño, se lo vas a causar. Y le vas a causar una herida que va a marcarlo de por vida. Y si esa persona no está en Cristo, no va a sanarse. Y al contrario, va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo su amargura. Les iba a preguntar algo, pero mejor no, porque pues ni me lo van a contestar. Cambia el escenario, pero no cambia el patrón. Antes murmuraban en el barrio, ahora murmuran en la iglesia. Antes criticaban a jefes, ahora critican el liderazgo espiritual. Pero Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 advierte que la lengua es un fuego que contamina todo el cuerpo. Y Proverbios 18:21 enseña que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. También está ese versículo que dice que es lo más difícil de domar, ¿no? Y la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero el que más daño causa. El creyente, hijos, y aquí es donde pega duro, ¿eh? El creyente canta alabanzas y minutos después está sembrando división. Eso no es falta de doctrina, es una cicatriz no tratada, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú haces cosas que no edifican, eso es lo que tú tienes. Si la boca no cambia, el corazón no ha sido completamente rendido. Hay creyentes que en el mundo aprendieron a sobrevivir buscando dinero con desesperación, moviéndose por ambición o temor a la escasez. Y ahora, dentro de Dios, aunque tengan estabilidad, siguen gobernados por la misma ansiedad financiera. Sirven al Señor, pero toman decisiones laborales que los alejan del altar. Aceptan compromisos que los enfrían espiritualmente. Priorizan ganancias antes que obediencia. Y no voy a decir nada porque aquí hay muchos que tienen negocios que abren hasta los domingos, ¿verdad? Pero ahí se los aviento. La escritura advierte en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor.
No, no estoy diciendo que sea malo tener dinero, no, no es malo. Dios nos bendice con el dinero. El problema es cuando tú le das más auge a tener más dinero. O el para qué quieres más dinero. Le decíamos la otra vez a Isa, ¿no? Hace como 15 días, ¿no, hija? Fue cuando que me dijiste que no ibas a venir el domingo porque ibas a cubrir a Asu, ¿no? Le decíamos, pues cierra la tienda, o sea, cierra 2 horas, no pasa nada. Si en 2 horas vendes una coca, cuando regreses de la iglesia vas a vender 2, te lo aseguro, porque así es Dios. Pero le tuvo más miedo a Asu que a Dios. No, no es cierto, no, es pura broma, hija. Pero es un ejemplo, ¿no? Y Jesús estableció el orden. Esto si lo quieres marcar en tu Biblia, márcalo, si lo quieres apuntar, apúntalo. Pero este es el orden que estableció Jesús. Y lo dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué tienes necesidad? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Mientras no busquemos primeramente el reino de Dios, no esperes recibir añadiduras. Aparentemente vas a recibir o vas a tener dinero y vas a decir, me está yendo bien, tengo dinero, tengo coche, tengo para irme a comer a la calle, tengo para esto, tengo para aquello, tengo para comprarme ropa y esto. Pero ten cuidado, porque no es Dios el que te está bendiciendo. Es el mismo Satanás que te está engañando para que dejes de buscar a Dios. Fíjate, te voy a decir algo, ya lo sabe mi esposa, esto no me preocupa si lo escucha. ¿Sí? ¿Te acuerdas el domingo pasado? Sí, creo que fue el domingo pasado que te dije, ¿no? Es que yo le dije a Dios, si me das un trabajo, ahí a ver quién se hace cargo de todos los planes que tienes con la iglesia. Ahí agárrate a José o al hermano Mario o Alan, no sé, alguien que sea capaz de controlarlo. Y te acuerdas que te platiqué todo lo que pasó en esa noche, ¿no? ¿Tú qué crees que me pasó el viernes? Supuestamente yo ya empezaba a trabajar el lunes. Y le mandé mensaje con la persona que iba a trabajar. Y dije, oye, ya, me dice, ¿qué crees que no? Posiblemente a fin de mes. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. Digo, yo no lo tomé como un castigo de Dios, no. Lo tomé como una enseñanza. Decir, pero me estás retando, fíjate con quién te estás poniendo. No le estás diciendo a tu hijo o a tu esposa, estás hablando conmigo. La cicatriz de supervivencia sigue activa, no es prudente, es herida, no es visión, es temor camuflajeado. El creyente necesita aprender que lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No, que no voy a abrir hoy la tienda porque me voy a ir a la iglesia, no me importa lo que digan, no me importa si la vecina que viene y me compra todos los domingos, viene y me quiere hacer una compra, no me importa nada de eso, al contrario. A mí me importa estar bien con Dios. Ya después Él hará las cosas. Y aquí te está dando una palabra de fe, que Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque mientras el pasado gobierna tu economía interna,
no verás la provisión con paz. ¿Por qué? ¿Qué quiero decirte con esto? Que tendrás dinero, pero aún pensarás que no te es suficiente para las cosas que tienes que hacer. Y vas a querer más. Y ya luego cuando tienes ese más, vas a querer más. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Porque piensas que para poder tener un estatus de vida, debes de tener mucho dinero. Ahora te digo, hay ricos. ¿Conoces a muchos ricos? Claro que conocemos a muchos ricos. ¿Tú crees que esos ricos viven en paz? A lo mejor me vas a decir, sí viven en paz porque están en una playa, en su yate, o están en su hotel, están tomando margaritas, o están tomando, no sé, la bebida que les guste. Y mientras ellos están disfrutando, yo estoy padeciendo, yo estoy pasando hambre, yo estoy pasando situaciones que no son correctas. Pero déjame decirte algo, acuérdate de la historia del rico y Lázaro. El rico disfrutaba y después se fue al lago de fuego y Lázaro se fue a la presencia de Dios. ¿Dónde quieres estar el día de hoy? ¿En el lago de fuego o en la presencia de Dios? Pues es tiempo de que sanes esas cicatrices que no te dejan caminar correctamente. No sé cuántas veces le hayas hecho algo a alguien. Y no sé cuántas veces le hayas pedido perdón. Pero ¿sabes por qué muchos jóvenes se están alejando de nuestra iglesia? Porque una vez fueron heridos y no los hemos sanado. Y encuentran más tranquilidad, encuentran más paz fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué hay muchos jóvenes con un cigarro de marihuana o cristal o cocaína? Porque muchos de ellos dicen, eso sí me entiende, eso sí me escucha. Mi papá, mi mamá no me entienden, no me escuchan. ¿Cuántas veces has llegado a tu casa cansado del trabajo y tu hijo o tu hija te han dicho, oye papá, oye mamá, quiero contarte esto? Y tú le dices, no, ahorita no, vengo muy cansado, no tengo tiempo para ti. Y cuando tú tienes una necesidad y le quieres decir algo a Dios, le dices y Dios te dice, no, hoy no te voy a escuchar porque voy a escuchar a otra persona. Ya estoy cansado de escucharte a ti que siempre me dices lo mismo. Dios jamás nos contesta eso. Él siempre está al pendiente de nosotros. Terminamos con esto. El problema más grave no es tener cicatrices, es no reconocerlas. Muchos piensan estar bien, pero reaccionan con celos, frialdad, desconfianza, dureza, orgullo o temor constante y lo llaman carácter. Sin embargo, la Biblia manda a examinarse. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Fíjate, te voy a contar algo rápido. Ahorita vino a mi mente. En una de esas visitas que le hice a los papás de la hermana Reina, y estaba mi hermana Reina ahí de testiga también, para que no digas que, ay, el pastor se inventa luego sus traumas existenciales. Estaba mi esposa, la hermana Reina. Ya lo estábamos despidiendo de ellos. Y el papá de la hermana Reina estaba contándonos, nos contaba historias, siempre le gusta contarme historias. Y a mí me gusta estarle metiendo ahí para que me cuente historias, ¿no? De cosas. Pero estábamos ahí hablando y él decía, es que yo quiero estar bueno, así es como él dice, yo quiero estar bueno para esto, para hacer aquello, para hacer aquello otro, y no creo que Dios me pueda poner bueno, porque pues ya no me va a poder poner bueno. Y yo iba a empezar a orar por él, pero en uno de esos momentos que hago muy poco ya, antes lo hacía más seguido, pero lo hago muy poco, vino una palabra de parte de Dios a mí y empecé a hablarle directamente a su corazón. Al grado que ese varón empezó a llorar. Y no por lo que yo haya hecho o haya realizado, sino porque Dios le dijo,
No te voy a decir lo que le dijo, pero le dijo que él estaba ahí curando sus heridas, que no se preocupara y que él lo amaba. Ya no te cuento todo lo demás, ¿verdad? Porque ya son cosas de Dios y de él, pero Dios te puede hablar el día de hoy. Depende que tú quieras escuchar a Dios. Si no lo quieres escuchar, no pasa nada. Él continúa. Dios no vino a maquillar heridas, sino a transformarlas. Isaías 61:3 dice que Él promete darles gloria en lugar de ceniza. ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué te da antes de que venga la cuaresma? Te da ceniza, ¿no? Y Dios nos da gloria. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo y porque nuestro Salvador resucitó y no está muerto. No lo hace para negar que hubo fuego, sino para mostrar que la ceniza no es el final. Ser nueva criatura no es negar lo que se vivió, es permitir que Cristo gobierne sobre ello. Las cicatrices no desaparecen por repetir versículos, sino por permitir que el Espíritu Santo renueve el entendimiento, arranque raíces de amargura, restaure identidad y enseñe a amar de nuevo. Dice Juan capítulo 8, versículo 36, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la verdadera libertad no es solo ir al cielo algún día, es vivir aquí sin que el pasado dicte el presente, sin que el trauma gobierne el carácter, sin que el miedo determine las decisiones. Dios no solo te llamó a salvarte, te llamó a ser restaurado para aquello que un día fue herida. Mañana sea testimonio para Dios. Si un día fuiste herido o herida, si un día fuiste lastimado o lastimada, si un día alguien te dijo no vales nada, si un día alguien te dijo no le importas ya a Dios, si un día alguien te dijo no vas a poder hacer nada, si un día alguien te dijo eres una basura, si un día alguien te dijo no vas a lograr nada, si un día alguien te dijo me ganaste una batalla pero no la guerra, si un día alguien te dijo no eres lo suficientemente fuerte para vencerme. Hoy levántate y dile, yo soy fuerte y tengo victoria porque Cristo vive en mí. Pero si tú no quieres que Cristo viva en ti y no quieres que Él se encargue de la victoria, no hagas nada. Quédate como lo haces todos los domingos, sin hacer nada. ¿Y sabes lo que significa nada? ¿Tienes una idea? ¿Qué pasa si te avientan al mar o a una alberca? ¿Y qué te dicen que hagas? ¿Y para qué nadas? Para salvarte, ¿no? Pero eso es lo que pasa en el agua. Que te dicen nada para que no te ahogues. Pero en lo espiritual, si no haces nada, te ahogas. Tienes que dejar que Dios haga. Tienes que dejar que Dios seque esas raíces de amargura que todos los días estás regando con palabras que ya no deben de estar en tu vida. No hay hasta esa canción que luego me gusta estarles diciendo. Todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿no? Cambia la visión.
cambia las cosas. Ponte de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites saber, Padre, la importancia que tenemos para ti, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Padre, que tú eres importante para nuestra vida. Que todo lo que pasó en nuestra vida o lo que sigue pasando no nos tiene que causar ningún daño. Porque tú nos dijiste que estando contigo, Señor, nada nos podrá causar ningún daño. Que entendamos que si tú venciste al mundo, nosotros lo podemos vencer por estar contigo. Padre, yo te pido en esta hora que toques la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de los que están aquí, de los que no pudieron llegar el día de hoy o de los que van a escuchar este mensaje, que seas tú tocando sus vidas, Padre. Y si todavía hay alguna cicatriz que esté causando dolor, si hay algo que esté dañando nuestra vida, Padre, yo te pido que seas tú limpiándola y curándola y quitándola, Padre. Perdónanos por las veces que hemos fallado y hemos hecho cosas que no son correctas, Padre. Y perdonamos a aquellas personas que nos han dañado y nos han hecho mal y nos han dicho cosas que nos han llegado a lastimar, Padre. Hoy queremos que tu Espíritu Santo restaure nuestro espíritu, que restaure nuestra alma, que restaure nuestra vida, Padre. Hoy queremos salir de este lugar con una sonrisa y con un pensamiento renovado, que no volvamos a caminar por esa oscuridad, Padre, que caminemos en tu luz, Señor, para que podamos ser nuevos, Padre, en ti y no regresemos a vivir en el viejo mundo que vivíamos. Padre, ayúdanos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.